siempre, como todos los domingos, a esta hora de la tarde los saluda Héctor Figueroa, mi Twitter, @imagenhéctor. Y vamos con la información. Mira, ante el repunte de las infecciones por coronavirus SARS-CoV-2 en todo el país, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades de la Ciudad de México, así como la Iglesia Católica, han hecho un llamado urgente a la población, particularmente a los que viven en los estados con mayor incremento de contagio, para colaborar en el combate al COVID-19. Nos piden quedarnos en casa, no bajar la guardia y observar rigurosamente las medidas de prevención, como mantener la sana distancia de al menos 1,5 metros, lavarse las manos, usar tapabocas y no hacer reuniones con personas que no vivan con nosotros. La Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Sonora reportan un incremento en la epidemia en las últimas 5 semanas, de acuerdo con la Secretaría de Salud, con base en los datos que proporcionan las autoridades sanitarias de cada entidad. Durango y la Ciudad de México tienen una ocupación arriba del 70% en camas de hospital para COVID-19 y las entidades con mayor número de casos activos son la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato. El número de fallecidos llegó a los 109,456 y al día de ayer también el porcentaje de positividad se mantiene en 45%. La maestra Fabiana Cepeda, encargada de la División de Programas de Enfermería del IMSS, advirtió que salir del hogar implica un riesgo de contagiarse y de contagiar a otras personas, sobre todo en caso de no presentar síntomas. Recomendó salir de casa de manera individual, no con la familia, y evitar comer alimentos en la calle. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó en sus redes sociales que no es tiempo de fiestas, sino de cuidarnos y cuidar a los demás. Hay que parar la cadena de contagio quedándonos en casa, dijo. Y la Arquidiócesis Primada de México de la Iglesia Católica también hizo este domingo un llamado a la sociedad para frenar los contagios masivos por COVID-19 en vísperas de la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo viernes 11 de diciembre y el sábado 12 de diciembre. Desde el Semanario Católico Desde la Fe, la Arquidiócesis recordó que la pandemia por coronavirus es muy peligrosa. Esto para las peregrinaciones, desde luego, y por ello no es posible celebrar a la Virgen como se acostumbra. Por eso, pese a que es una decisión histórica y difícil, el recinto mariano, la Basílica de Guadalupe, estará cerrado del 10 al 13 de diciembre, recordó. Y bueno, históricamente hay que recordar, no es la primera vez que se cierra la Basílica de Guadalupe. Ahora se ve esto por el COVID-19, pero en años, así nos muestra la historia, por ejemplo en la Guerra Cristera, en la persecución religiosa que hubo en México a finales de los años 20, estuvo cerrada la Basílica de Guadalupe. Incluso la imagen de la Virgen de Guadalupe tuvo que ser retirada, guardada en una especie de ropero, en una casa cercana a la Villa de Guadalupe, ante el temor de que hubiera atentados en contra de la figura de la Virgen de Guadalupe. Esto en una historia negra de nuestro país, la Guerra Cristera, la persecución religiosa, que a veces los libros de historia oficiales no hablan de ello, pero es parte de lo que se ha vivido en este país. Entonces, efectivamente, no es la primera vez que permanece cerrada por distintas causas, desde luego, la Basílica de Guadalupe. En más del tema, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar las medidas de protección sanitaria en la Ciudad de México, entre ellas suspender los plazos en todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito de la capital, atender solo los casos urgentes y realizar juicios en línea. Ayer sábado, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la empresa Johnson & Johnson inició la fase 3 de las pruebas de la vacuna COVID-19 con 5,000 voluntarios. El objetivo es conocer su inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tiene de activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta inmune, además de su seguridad y eficacia. En el país están también en marcha los ensayos fase 3 de otras vacunas como del laboratorio Moderna y también de Novavax. Desde ayer y durante todo este domingo se lleva a cabo, usted lo sabe, siempre año con año, el Teletón, por lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a todos los mexicanos donar, ya que esa institución lleva a cabo una labor muy noble, muy humana, a favor de niñas y niños con discapacidad. Afirmó el presidente que, aunque su gobierno apoya a más de 1 millón de niñas y niños con discapacidad en el programa de pensiones de la Secretaría del Bienestar, esto no es suficiente y de ahí también la importancia, dijo, donar a organizaciones como el Teletón.
Adelantó que el gobierno federal está cerca de celebrar un convenio con Teletón para que niñas y niños con discapacidad puedan recibir terapia en sus centros de rehabilitación e inclusión infantil, los llamados CRITs. En temas electorales, en información política, le comento que la mayoría de los 300 integrantes del Consejo Nacional del PAN, que se reunieron ayer en sesión de Consejo Nacional, se inclinaron por la propuesta de su dirigente Marco Cortés para formar una alianza electoral del PAN con el PRI y el PRD en al menos 120 distritos electorales federales, de un total de 300 en que se divide el país para efecto de la elección de diputados federales. Los consejeros nacionales, de acuerdo con los estatutos del partido, deben aprobar que el líder nacional, en este caso Marco Cortés, y la Comisión Permanente del PAN firmen convenios de coalición con otros institutos políticos. Hay que señalar que, de acuerdo con lo aprobado ayer con el PAN, en los distritos electorales donde el PAN es competitivo por sí mismo, por ejemplo en el estado de Guanajuato, en el estado de Querétaro, en Tamaulipas, pues el PAN irá sin alianza, seguro de que obtendría la victoria para diputaciones. En estados donde la lucha es reñida con la coalición gobernante de Morena, es donde se va a formar esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Desde luego, en distritos electorales donde el PRI también es partido mayoritario, el PRI irá en lo individual, o donde el PRD también tiene ventaja como partido político en lo individual, también irá solo. Es decir, es una alianza que se conforma de acuerdo con la circunstancia de cada estado de la República. En otros temas, el presidente dijo ayer que ya se cumplió la primera etapa de su gobierno y dijo que logró cimentar las bases de la transformación del país, por lo que dio inicio, dijo el presidente López Obrador, a la siguiente etapa. Durante una gira de trabajo por Sinaloa, en donde fue a supervisar trabajos de infraestructura hidráulica de la presa Picachos, afirmó que su siguiente tarea es dar seguimiento a las obras inconclusas que también dijo tienen que terminarse. Información de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Mire, en el mensaje de su segundo año de gobierno, la jefa de la capital del país, Claudia Sheinbaum, destacó ayer que hubo una baja en delitos de alto impacto y en robos de materia de movilidad en la capital. Dijo también que su gobierno está comprometido con el combate a la corrupción y con la seguridad de la ciudad, pero ha sido un año complejo. Y también Lisette Yuridia, alias La Chofis o Big Mama, presunta operadora de la Unión Tepito, y quien fue detenida por segunda vez, fue vinculada ayer a proceso por los delitos de narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego sin licencia. Está identificada como integrante del primer círculo de seguridad de Óscar F., alias El Lunares, uno de los líderes de esa organización criminal. En la imagen de los estados de la República Mexicana, en Nuevo León, ante el aumento del fallecimiento por COVID en la entidad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco invitó a la ciudadanía a reportar las reuniones masivas con más de 20 personas, que están prohibidas este tipo de reuniones y por tanto son clandestinas. En Veracruz, 3 menores de edad de 13, 14 y 16 años, originarios de Tlaxcala, se ahogaron ayer por la tarde en las playas de Antón Lizardo, municipio de Alvarado. Protección Civil informó que la tragedia pudo deberse al desconocimiento de la familia de los menores, quienes se confiaron de que nadaban cerca de las escoleras sin saber que es una zona de riesgo. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que esta madrugada murió su padre, el notario Payambel López Falconi, quien apoyó al presidente López Obrador cuando iniciaba su movimiento político que culminó con su victoria en las elecciones del año 2018. Internacional. En información del mundo, el próximo martes iniciará en Gran Bretaña la aplicación de la vacuna de Pfizer Biotechnologies para grupos prioritarios como los trabajadores de la salud y adultos mayores. Entre los primeros en vacunarse estarán la reina Isabel II de Inglaterra, de 94 años de edad, su esposo, el príncipe Felipe, de 99. El director médico del Sistema Nacional de Salud inglés, Stephen Powles, pronosticó el principio del fin del coronavirus tras confirmar que han comenzado a llegar ya las primeras vacunas a los hospitales en el Reino Unido para comenzar con la inmunización. En Rusia, las autoridades sanitarias comenzaron a vacunar ayer sábado a los trabajadores de alto riesgo como personal médico, trabajadores sociales y maestros, todos ellos voluntarios de la fase 3 que suman 40,000 personas.
Sputnik 5, esta vacuna que tendrá 95% de efectividad en Rusia, se aplica en 70 nuevos centros de vacunación abiertos en toda la ciudad de Moscú y se compone de 2 dosis con 21 días de diferencia. En Estados Unidos, gran parte de California está al borde de nuevas restricciones. Esto en un intento desesperado de frenar la escalada del coronavirus que amenaza con abrumar a los hospitales en toda California. La instrucción es quedarse en casa a partir de este domingo. De hecho, ya hay restricciones fuertes en la zona norte de California, en la ciudad de San Francisco. Restricciones que también se van a replicar en el sur de California, en Los Ángeles y en San Diego. Las autoridades informaron que hasta el viernes pasado, en 11 condados había apenas 13.1% de sus camas de terapia intensiva disponibles. El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien gobernó de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020, murió esta madrugada a los 80 años tras padecer cáncer de pulmón. Esto lo informó su familia. Líderes latinoamericanos despidieron virtualmente al exmandatario, quien era oncólogo de profesión y quien fue una figura prominente de la izquierda en la región sudamericana. Le comento que en Venezuela se realizan este domingo las elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional, que estuvo ocupada en su mayoría por la oposición desde el año 2015. Se instalaron casi 30,000 mesas electorales para que más de 20 millones de personas puedan votar por 14,000 candidatos a una de las 277 curules que conformarán la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026 allá en la República Bolivariana de Venezuela.